Buenas tardes, ya son tardes, ¿verdad? Ay, Señor, qué agradecido estoy con Dios porque es verdad que, aquí en España, pues como lo dije ayer y lo he estado diciendo y lo digo siempre que vengo, pues aquí he encontrado, pues, a muchos de mis mejores amigos, ¿verdad? Mi familia está aquí, eh, es en esta iglesia, como bien dijo el pastor David, en donde yo me formé como pastor. Para mí pues es un lugar, pues también lo decía Paco, ¿verdad? Importantísimo. Aquí conocí a mi esposa, aquí me casé, aquí me formé como pastor, aquí fui ordenado pastor, aquí pues fueron mis pininos como servidor de Dios. Entonces, siempre realmente los que me conocen saben que me considero español y malagueño. Eso sí. Sí, así eso siempre está ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero de nuevo pues extender un saludo de parte de la iglesia de Cancún, especialmente del pastor Luis y de Cora. Reciban pues eso, un cariño, un saludo. Él siempre está, ¿verdad?, al pendiente pues del cuidado, ¿verdad?, de las iglesias que pues él tanto ama, ¿verdad? Yo doy testimonio de que si Luis pudiera estar en todas las iglesias, a todas horas, con todas las familias, lo haría. Así son Luis y Cora, ¿verdad? Entonces, bueno, pues reciban un saludo y también pues de parte de Cincia. En un principio ya iba a venir, pero bueno, se nos complicó un poco el asunto. Quería yo me hacía mucha ilusión de traer a Victoria para que la conociera y ella les conociera. Pero bueno, ya habrá la oportunidad, ya habrá la oportunidad. Y bueno, pues aunque yo sigo aquí, voy a estar toda una semana más, pues hoy es el día que culmina la fiesta, ¿verdad? De aniversario. Entonces, pues yo ruego a Dios que me dé gracia, ¿verdad? Porque, insisto, yo amo esta iglesia y de verdad anhelo que Dios me use para dar un mensaje que deje algo que cambie, ¿verdad? Y si lo consigo, pues la gloria es para el Señor. Totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, quisiera hacer, vamos a ver si esto, estamos, muy bien, estupendo, una nueva dinámica eh, voy a hacer un pequeño repaso de lo que he estado hablando, ¿está bien? Bueno, está el título de este aniversario, pues es Brillando en Integridad. Y he tomado una definición de lo que es integridad como, bueno, son dos definiciones, que no carece de ninguna de sus partes. Me gusta mucho esa definición, que no carece de ninguna de sus partes, o sea, que está completo, ¿verdad? Y dice entero, completo, y que no le falta nada en su línea. El versículo que ha inspirado, ¿verdad?, este título es Filipenses 2:15, dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Intachables, puros y sin culpa. ¿Quién quiere ser un cristiano intachable, puro y sin culpa? ¿Tú sabes que se puede? Y es verdad lo que decía el pastor Paco. No tiene que ver con no resbalar o no cometer errores. La integridad no tiene que ver tanto con eso, sino que buscando mejorar, cuando se comete un error, aún dentro de los errores, aún en medio de las caídas, aún en medio de esto, podemos seguir siendo cristianos. Porque ¿cómo tratamos los errores? Hay dos formas de hacerlo. Haciéndolo en la forma que el Señor nos indicó, porque aún el propio Señor qué paciencia nos tiene, ¿verdad? Dice, mira,
no nos advierte que si algún día vamos a fallar. Él en su palabra dice, mira, cuando falléis, no dice si es que ocurre, no. Cuando fallemos, da indicaciones de cómo salir del asunto. Y eso también es integridad, ¿verdad? Queremos ser cristianos íntegros. Mira lo que dice Gálatas 2:5. Me gusta esta versión porque habla de la integridad del evangelio. Dice, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes, ¿la qué? La integridad del evangelio. La integridad del evangelio. Yo no puedo ser una persona íntegra. No puedo ser una persona, si aspiro a ser un cristiano íntegro, si aspiro a serlo, antes tengo que entender la integridad del evangelio. Primero tengo que entender bien 3 puntos, decía, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Primero, entender lo que Dios ha hecho por mí. Es lo primero. Eso es, o sea, cuando yo le hablo a una persona para predicarle el evangelio, yo tengo que tomarme el tiempo de que esa persona pueda entender con claridad qué ha hecho el Señor en su vida. Yo preguntaba esto ayer, ¿verdad? A ver, ¿quién sabe esto? Básicamente es la obra en la cruz. Y yo preguntaba cosas concretas, porque la única manera de saber si algo se ha entendido no es decir se entendió y la respuesta es sí. Porque si yo pregunto, ¿se ha entendido el mensaje que he estado dando ayer y hoy? ¿Qué me dirían? Ya, muy bien. Eso es un avance, porque a veces no se entiende, pero luego no sé si yo lo que estoy diciendo es lo mismo que tú estás entendiendo. Y es un error dar por hecho que estamos entendiendo lo mismo. Y la única forma de enterarme si estamos entendiendo lo mismo es haciendo preguntas y escuchando las respuestas. Yo decía, y yo quiero que nos quedemos con esto. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, ¿por qué tuvo que ser como fue? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Verdad? Hicimos este ejercicio. Y yo pasé el micrófono y las respuestas típicas pues son, no es que están mal, ¿no? Pues para morir, murió por nuestros pecados, nos ha dado un ejemplo, pero no era eso, no es eso. Es que no había otra forma porque estamos hablando de la justicia de Dios. Y va a haber un juicio y ya en el juicio se va a emitir, pues con toda claridad, vamos a ser hallados según la ley de Dios culpables de haber pecado, todos. Entonces de eso no nos vamos a librar. Alguien tiene que pagar por esos pecados que cometimos tú y yo. Alguien. Y si no eres tú y si no soy yo, pues ¿quién va a ser? Eso es lo que ha hecho Jesucristo. ¿Vale? Esto es muy importante entenderlo. Ahora, yo lo pregunto y cuando ya lo explico, ¿qué crees que dicen muchos? Ah, pues sí, ya lo sabía. Y sí, y yo sé que sí lo sabíamos. Pero el detalle está, y justamente aquí está el punto. Cuando a alguien le preguntas, a ver, ¿por qué? Una pregunta como esta, ¿por qué tuvo que ser así? Y no hay una respuesta rápida, hace muy evidente que no está utilizando esa respuesta en el día a día. Que no está utilizando la cruz de Cristo, por ejemplo, cuando viene la condenación sobre su vida, cuando viene el diablo a acusarle y decirle lo que fue al no tener fresco este asunto es porque no se está usando. Cuando me están cobrando un adeudo que ya está pagado, como una tarjeta de crédito, y me vienen a cobrar, yo tengo que sacar, o sea, rápido saco el recibo, ¿no? Si me están fastidiando, presento el recibo rápido y posterior al recibo, si hay una insistencia, con gozo y soltura, mando a volar a la persona, ¿verdad? ¿No?
porque tengo un recibo. El recibo de la cruz de Cristo tiene que estar presente. Y si no lo está, es un problema. Nos pone en una posición vulnerable. Amén. Pues es importante tener claro esto. Hay que entender lo que Dios ha hecho por mí y tenerlo presente todos los días. Luego tengo que entender lo que Dios va a hacer por mí. Lo que ya hizo el Señor es la obra en la cruz. Lo que va a hacer por mí es el propósito que tiene para mi vida, un propósito glorioso. Y la vida eterna, ¿no? La esperanza de la vida eterna, una eternidad con Él, viéndolo con nuestros propios ojos. Y los que amamos al Señor, eso es lo que vale la pena. Por eso vale la pena cualquier cosa. Amén. Ahora, después ya entendiendo estos dos puntos, pues nos vamos a preguntar, a ver, ¿qué espera Dios de mí? Entonces, ¿qué espera Dios de mí? ¿Vale? Ayer explicaba que la primera etapa de un cristiano es sustituir en mi vida lo malo por lo bueno, ¿verdad? Ya no estarme peleando con Dios que si algo es pecado y que si no es, y tratarle de convencer de que pues no es tan malo. No. La primera etapa de un cristiano es el arrepentimiento, el decirle a mi vida, a mi corazón y a los que me rodean en una forma práctica que lo que dice la Biblia que es pecado lo es y no lo practico y lo denuncio. Es la primera etapa. El que no pase de ahí, no pasa de ahí. Pero no hemos sido llamados solamente a quitar lo malo, sino que viene una segunda etapa en donde debo sustituir en mi vida lo bueno por lo extraordinario. Por lo extraordinario. Ya no es el tronco común. ¿Se acuerdan que ponía el ejemplo de la escuela, verdad? Ya no es la primaria en donde hay un tronco común, en donde todo tiene que ser igual para todos. Y si alguien no es igual para todos, se van a enterar y yo voy a ser el paladín de la igualdad y la equidad. Cuando estamos ya en un grado superiores, ya cada quien empieza a tirar por su lado. Ya se empieza a especializar el asunto, ¿verdad? Ya no es igual el llamado para todos. Bien, hasta aquí nos quedamos ayer. Muy bien. Cristianos íntegros. Ahora, hoy quiero dedicar y terminar esta serie de mensajes hablando de la integridad en el discipulado. Porque, ¿cuál es la visión de nuestra iglesia? De memoria nos lo sabemos, ¿verdad? Y está bien. Ser discípulos, hacer discípulos y ganar personas. Eso está dominadísimo. Pero yo lo que quiero intentar es que traer algo que apuntarle, algo que fortalezca este entendimiento, para que la práctica sea más cercana a lo que espera el Señor. ¿Está bien? Yo creo que los que estamos en esta iglesia desde hace años, ¿cuántas veces habemos escuchado el versículo de Mateo 28? ¿Cómo cuántas veces? ¿Cuántas veces lo hablamos y lo enseñamos? O sea, eso está machacadísimo. Eso está, vamos. Ahora, a veces, desgraciadamente hay una diferencia entre el número de veces que lo escuchamos y el número de veces que lo vemos. Y queremos apuntalar el asunto para que esto cambie, ¿verdad? Para que esto mejore. ¿Amén? ¿Está bien? Porque yo no puedo decir que soy un cristiano íntegro si no soy un discípulo íntegro. Es que escucha bien, la Biblia no hace diferencia entre discípulo y cristiano. No la hace. Por eso hay como cosas raras de gente que dice, mira, yo soy cristiano y estoy bien, pero no soy discípulo. Pues a la luz de la Escritura, entonces no es cristiano. Punto. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Sí? Ok, mira. Me gusta mucho una palabra que yo aprendí aquí. Chapuza.
define de maravilla tantas cosas que no podía definir antes. O sea, las sigo usando y hay grandes enseñanzas que doy en torno a esta palabra. Chapuza. Yo creo que la diferencia entre un trabajo de calidad y una chapuza está en los detalles. ¿Sí o no? Un trabajo fino es en donde se le puso atención, dedicación, mimo a los detalles. Una chapuza es lo que ahí se va. Yo lo explicaba el otro día, se lo decía a uno de mis discípulos, como saben, ya no digo sabéis porque le quiero dar el puntito mexicano y está bien, ¿verdad? Le pone así un poco de, ya que estamos en el tercer día de aniversario, unos ya estamos cabeceando, hasta yo aquí arriba ya. Entonces, vamos a buscar así como, quiero buscar algo que lo haga gracioso y nos mantenga despiertos. ¿Okay? Si se empiezan a dormir me dicen y a ver, no sé, hago alguna pirueta o algo. Pero es que sí, ya hemos dormido poco. Bueno, muy bien. La chapuza. Yo, pues, en el trabajo que yo tenía anteriormente, pues soy escultor. Yo tenía que hacer escultura para hacer caracterizaciones y todo eso que ya la mayoría de ustedes conocen de mi testimonio. Entonces, lo venía hablando con Alonso en el avión, ¿verdad? ¿Dónde estás, Alonso? Con él. Hablaba de la chapuza. Le decía, mira, cuando estás preparando un mensaje como este, comenzamos con una lluvia de ideas. Las predicaciones son lluvias de ideas. Entonces le ponía el símil de una escultura. Uno empieza a hacer una escultura y lo difícil no es empezar. Cuando pones así una plasta de barro y todo eso no es difícil. Lo difícil son los detalles. Afinar, eso es lo que más tiempo lleva, eso es lo que más cuesta. Los que preparamos mensajes como estos saben que lo difícil son los detalles. Afinar. Y como el cristianismo, en la lluvia de ideas hay que quitar las malas ideas porque hay unas malísimas. Entonces a esas hay que quitarlas, ¿no? Pero luego cuando ya quitamos todas las malas ideas, después hay que empezar a decidir entre buenísimas ideas y otras mejores. Y dices, híjole, ¿cómo? Es que esto es buenísimo, esto lo tengo que decir. Y luego, no, y esto también. Entonces ya tienes la versión extendida del mensaje, así como el Señor de los Anillos, versión extendida, 4 horas. Por eso cuando vemos películas, nos compramos el Blu-ray de una película, vemos que han quitado escenas, ¿no? Tiene las escenas eliminadas, ¿no? ¿Quién ha visto eso? Y luego vemos las escenas y estaba chulísima esa escena. Ya, porque los editores tienen que afinar el mensaje. Si algo es muy bueno, pero desvía la atención del mensaje que queremos transmitir, hay que quitarlo. Y eso es difícil. Pero esto le da calidad al mensaje, esto le da calidad al trabajo. Esto es lo que hace la diferencia entre un buen trabajo y una chapuza. ¿Ok? Y un cristiano íntegro no es un cristiano chapucero, ¿verdad? Y justo con este punto quiero hoy decirlo. A mí me gusta mucho encontrar detalles en la Escritura. Porque si vamos a los detalles, nos vamos a afinar en el entendimiento de lo que es la Escritura y va a mejorar nuestra vida cristiana. Los detalles. En la lectura, los detalles. Por eso dice, desmenucemos la Escritura. ¿Vale? Entonces quiero tomar el pasaje, lo voy a hacer en un momento, el pasaje de Mateo 28 que hemos leído tantas veces, pero vamos a ver los detalles. ¿Está bien? Ahora voy a entrar en ella. Vamos a acomodarme en esta nueva dinámica. Hay tres cosas que si queremos ser realmente discípulos íntegros, debemos entender. 3 puntos. Claro, hay más, pero hay 3 que si no entendemos no lo vamos a hacer. No va a ser posible. ¿Quién quiere ser discípulos íntegros? Cristianos íntegros.
Bueno, estas tres cosas, si no están claras, vamos a tener un discipulado chapucero. Vamos a ser discípulos chapuzas y vamos a ofrecer un discipulado chapucero. Y no queremos eso, porque estamos hablando de vidas. El Señor Jesucristo es lo máximo. Si alguien es perfecto, es Él. Yo no sé cómo te ves tú siendo cristiano o siendo cristiana, pero la Biblia nos define como, a ver, Jesucristo es el Rey de Reyes, ¿sí o no? Rey. ¿Cómo se le llama a los hijos del rey? Príncipes a los varones. Princesas a las damas. ¿Sí? Ok. En el momento que recibo a Cristo, Él me adopta como parte de su familia. ¿En qué me convierto? En una princesa. ¿Sí o no? Eso ya somos. Eso ya somos. Mira al que tienes a un lado y dile, si tú has recibido a Cristo, eres príncipe o princesa según el caso. Ahora escucha esto. Escucha esto. Mira. Escucha esto. Príncipes por derecho y por adopción. Pero luego hay que aprender a actuar como tales. Tú sabes que los príncipes de nacimiento tienen un tipo de educación distinto al que hemos recibido nosotros. ¿Sí o no? Por eso hay príncipes que actúan. Así empezamos todos. Silvestres. Entonces el Señor quiere formarnos para que empecemos cada día más a actuar como príncipes, como princesas. Y esto tiene que ver mucho con los detalles. El Señor llamaba a gente silvestre, como hasta hoy. Ahí está el buen Pedro, ¿verdad? Era silvestre. Cuando hablaban sabían que no, o sea, lo decían, este no tiene estudios. O sea, chapuzas. Pero luego empezó a cambiar eso. Luego eso empezó a cambiar. Y después se convirtió en el gran apóstol Pedro. Ya al final de sus días Pedro no era el chapuzas que era. Tiene una revelación y un carácter impresionante. Tuvo un cambio brutal. Empezó como príncipe en que lo era y terminó actuando como tal. Esto no se puede conseguir sin un discipulado. Escucha, no hay manera. ¿Quién quiere, a ver, princesas presentes aquí? ¿Quién quiere actuar como princesa? Eso no es intuitivo. Esto no es como un iPad o como un tablet. Esto no es así como va saliendo. Porque ya vimos que como va saliendo, por eso somos silvestres. A eso hay que aprender y se requiere un entrenamiento. ¿Vale? 3 puntos. 3 puntos para ser discípulos íntegros. Primero, entender el orden del cuerpo. Segundo, la promesa de Dios. Y tercero, la capacitación. Ahora explico cada punto, ¿ok? Vamos con el primero. El orden del cuerpo. Sin este punto no somos discípulos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es la ilustración que nos enseña la Escritura respecto a la iglesia? La que menciona muchísimo. La imagen del cuerpo de Cristo, ¿no? Es buenísima la ilustración. Y hay que aprender los detalles. Hay que aprender de los detalles. Si yo no entiendo esto, si yo no entiendo bien esto, si yo no entiendo bien cómo funciona un cuerpo y si yo no me veo a mí como parte de un cuerpo, es imposible que yo sea un buen discípulo. A veces habla como cuerpo o a veces hablamos como familia. A mí me encanta usar el ejemplo de la familia. Somos una familia.
en donde hay papá y hay mamá, y hay hermanos y hay hijos, hay nietos, y es así. ¿Cómo me veo yo en mi cristianismo? ¿Cómo te ves tú en tu cristianismo? ¿Como parte y miembro de un cuerpo? ¿Como parte y miembro de una familia? ¿O andas por ahí así? Bueno, siempre hemos puesto esos ejemplos, ¿verdad? No hay llaneros solitarios y de los locos Adams. Aquí los más jóvenes, ¿saben cuáles son los locos Adams? ¿Sí? Los más chavalinos, no. La familia Adams es la familia Adams, ¿sí? ¿Saben? No había ahí no sé si era la mascota, era un miembro de la familia. ¿Cuál era? Sí, ¿cómo le llamaban aquí? ¿Así era? La cosa, es que en México era dedos. Sí. Y era una mano que andaba corriendo por todos lados, ¿no? Y a veces ¿cuántas veces no hemos usado ese ejemplo? Es que alguien que no está en el cuerpo de Cristo, un cristiano que es como la cosa, así como dedos corriendo por ahí, ¿no? Se ve raro. Y una y otra vez tratamos de dar esta ilustración para que podamos entender, pero si alguien no toma la decisión de entender esta figura, no podemos ser íntegros. No va a haber integridad en nosotros. Tú tienes que saber que si no abrazas esta figura y tú mismo te colocas ahí, tu posicionamiento va a ser equivocado. No, yo me veo así, yo sí me veo parte del cuerpo. Sí, pero eso se ve en las decisiones que tomas. Especialmente cuando vienen hay personas que tienen unas iniciativas. En las iniciativas hay unos que tienen unas ideotas. Y dirán, no, pero ¿qué? O sea, en el cuerpo no se puede tener creatividad. Porque siempre hay que justificar las ideotas, ¿no? ¿Qué se hace en una familia cuando se tiene una gran idea y que muchas son buenas? ¿Qué se hace? Vas con papá y mamá y la expones, ¿no? Entonces, cuando la expones y papá y mamá la escuchan y le parece bien a papá y mamá implementarla, deja de ser una ideota y empieza a ser un estilo de vida. Y está bien, y eso enriquece. Pero ¿qué tal cuando alguien tiene su ideota y llegas y un día el salón de tu casa, así de pronto aparece roja la pared, ¿no? ¿Y qué? Es que se ve, está de moda. Oye, ¿está de moda? O sea, la toma de decisiones fuera del orden de la familia es un problema. Genera problemas. Y a lo mejor puede ser alguien súper talentoso, pero es que no tiene que ver con buenas ideas, tiene que ver con el orden, tiene que ver con formar parte de una familia. El ejemplo del cuerpo. Si yo soy miembro del cuerpo, ¿de dónde salen las órdenes para que se mueva este dedo? Si este dedo se está moviendo, es porque mi cerebro está enviando una señal. Y esa señal pasa por aquí, por mi cuello, por mi brazo, por mi hombro y se mueve. ¿Sí o no? Si mi cerebro manda una señal, ¿quién se ha quedado dormido así con un brazo así? Despiertas. Y el cerebro, o sea, está mandando señales y no responde, ¿no? La mano así la ve y luego intentas así como que, así y no se mueve. Hay un fallo, ¿no? O, o, o cuando despiertas y el dedo se está moviendo y tú no estás enviando una señal, ese también es un problema. La parálisis es un problema. El Parkinson es un problema. Son fallos. Una persona que tiene iniciativas o pasividad dentro de la iglesia no se está viendo a sí mismo como parte del cuerpo. Y eso ocurre. La razón, ¿sabes cuál es la razón por la que alguien camina así? ¿Sabes cuál es la razón? Cuando a alguien se le ha explicado y sigue actuando así, ¿cuál crees que es la razón? ¿Pecado? ¿Tiene un problema de pecado? Punto.
Cuando alguien no se ve a sí mismo como parte del cuerpo y constantemente está saliéndose, o sea, la parte que le corresponde del cuerpo se está moviendo distinto a lo que el cerebro está ordenando, esa persona tiene un problema de pecado. ¿Cuál pecado? Pues hay varios, ¿no? Puede ser desde temor, soberbia, incredulidad, yo no lo sé. Pero tú y yo tenemos que entender, si quieres ser íntegro, que somos miembros de un cuerpo. Es ser bueno ser miembro de un cuerpo. Es bueno. Es bueno obedecer. A ver, yo tengo 46 años. Tengo un negocio propio, soy empresario también, soy pastor, soy empresario, tengo mi familia. Y doy cuentas. Pido permiso. ¿Dónde están los jóvenes? Pido permiso a mi edad. Es bueno pedir permiso. Es bueno. Es bueno ser parte de. ¿Estás dispuesto a abrazar la figura del cuerpo, sí o no? Porque si David está aquí, si Coque está en la iglesia, si Miguel Ángel está en la iglesia con personas que se autodenominan cristianas y se da una indicación, y es un problema una indicación, si de pronto se toma una decisión, Jesucristo, tú sabes que hace cambios de repente, ¿Tú conoces al Señor? Tú sabes que de repente vas para acá y de repente el Señor dice, gira en la esquina. Oye, pero es que íbamos para allá, gira. Así fue, o sea, el Señor se cree Dios. Él dirige. Y tú sabes que el Señor honra el orden que ha establecido. Y si somos un cuerpo, ¿a quién le va a dar primero la indicación? A la cabeza. A la cabeza. Les voy a contar un testimonio. Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Hasta qué hora tengo? Te lo digo para que, pero luego me voy como hilo de media y, a ver, miren, hay una persona, lo va a escuchar seguramente allá, discúlpame, querido amigo, pero bueno, lo voy a contar porque eres discípulo. Tenía una charla con una familia hace 15 días o menos, en donde era una pareja que llegó a la iglesia. Ella tenía una hija que no había visto por más de 15 años, me parece. Tenía años buscándola. El padre la había secuestrado cuando era un bebé. Una tragedia. Todos los años ella la buscaba, abrió sus redes sociales, la felicitaba en sus cumpleaños. Ella llegó a la iglesia de Cancún antes que yo. Tenía su pareja y con el pasar de los años pues fueron poniendo orden. Ellos se casaron. Ustedes saben que cuando llega alguien a la iglesia les vamos animando que pongan orden. Entonces, se casan, eso por ahí del año 2012 o 13, no recuerdo bien. Y bueno, van caminando. Ella asistía a la iglesia y su marido no. Su marido no. Por años. No iba el marido. Ella seguía buscando, según. Y hace alrededor de 3 años, si no recuerdo mal, ¿dónde está Alonso? ¿Hace cuánto vino él y cambió su historia? ¿3 años? Bueno, antes. Sí, 3 años, 2019. Ok. Un buen día es tocado por el Señor y viene con nosotros y dice, mira, estoy arrepentido. Hoy veo quién es Cristo. Hoy lo veo. Quiero cambiar, Sergio. O sea, realmente no sé qué era. O sea, ahora veo mi locura. Y realmente se convirtió. Entonces, en esa charla, en esa plática, yo recuerdo que Dios me dio una revelación. O sea, fue así. Digo, yo creo que si tú cumples con lo que me estás diciendo, seguir al Señor, el Señor le va a devolver a tu mujer a su hija. Se lo dije así, me arriesgué a decir.
¿Por qué creen que pasó? A nada. No sé si pasó un mes y se reencontró con su hija. La muchacha tenía ya 18 años. Le decía a su mamá, yo veía todas las veces que tú subías, yo veía todas las felicitaciones de cumpleaños. Yo te seguía, mamá, pero no podía buscarte. Entonces les dije esta semana, digo, fíjense cómo el Señor honra el orden. La cabeza de tu casa puso a Cristo en primer lugar y desatascó pues, una maldición que había ahí. El Señor honra el orden que Él ha establecido. Amén. Gracias a Dios por nuestras autoridades, ¿no? ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios y a nuestras autoridades? Gracias, Luis. Yo no puedo jamás ser un discípulo íntegro si no entiendo y me veo como abrazo la figura del orden del cuerpo. Amén. Bien. Siguiente punto. Bueno, aquí está. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Entonces, la parte que me toque a mí ser, donde voy a encontrar mi gozo, va a ser en mi función. Eres una oreja. Hay quien se verá frustrado porque quiere ser ojo, pues. Y hoy ya empiezo, vamos, ¿qué hay, verdad? En nuestra sociedad hoy hay una rebelión en contra de la naturaleza, en contra de los designios de Dios brutal. Porque no es otra cosa que eso. Una rebelión en contra de lo que Dios ha establecido, total y absoluta. Y ahora no puede la gente decir nada porque se ve amenazada aún por las autoridades. Qué vergüenza, va a ser una vergüenza, se va a recordar como una vergüenza esta generación. O sea, la humanidad se va a avergonzar de todo lo que está pasando. Escuche, porque es que es vergonzoso. Pero bueno, vamos a avanzar. Nosotros no somos de esos. O éramos y nos hemos arrepentido. Bien. Dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo, ¿qué es? Es más que su amo. Y ningún mensajero es más que el que lo envió. Ningún mensajero es más que el que lo envió. Y fíjate cómo termina y remata esta frase Jesucristo. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Llega papá, hace un encargo y luego le surge la ideota. Le van a adornar el encargo al papá. Bueno, pasó en la Biblia ahí con los hijos de un pastor, ¿no? Los hijos de Elí, ¿no? Sacerdote. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Tuvieron una ideota. Se les ocurrió mejorar un poquito el encargo. ¿Y qué pasó? Murieron. Porque el Señor dijo, no, o sea, no quiero idiotas. Como les encargué así. ¿Qué están haciendo? Echándole de su cosecha. No, yo soy el Señor. Yo soy la cabeza. Yo establezco las cosas. ¿Me vas a hacer caso? Fantástico. ¿No me vas a hacer caso? Me pongo serio. Cuando David tiene que recibe una indicación de parte de Dios y gira el timón, encuentra resistencia, se empiezan a poner raros. O sea, hay que citar al discípulo para decirle suavemente, explicarle, poner ungüento, para decirle, vamos a dar la vuelta. Bueno, aquí no hay de eso, ¿verdad? Antes, cuando yo estaba aquí, sí había un poco. O sea, cuando la cabeza quiere hacer un movimiento y los miembros se ponen raros, te tienes que arrepentir. Eso se llama pecado. Cuando hay resistencia, cuando se quiere implementar
una nueva estrategia, cuando se quiere hacer un cambio, cuando es el momento de venga, el Señor está haciendo un cambio, entonces pareciera que al discípulo hay que explicarle, ¿no? Mira, si es Dios, mira, es bueno hacerle caso a Dios. Ese no es un cristiano íntegro, ese no es un discípulo íntegro. Si a mí Luis, cuando me quiere dar una indicación, le opongo resistencia, yo me tengo que arrepentir. ¿Ha pasado? Pues sí ha pasado, claro. Y Luis sabe que me arrepiento. Pero ese es el punto. O sea, yo creo que Luis dará testimonio, pero creo que hoy yo pongo menos resistencia que hace un año. Y hace un año pongo menos resistencia. O sea, creo que ya, porque los que servimos sabemos, aquí hay servidores. Cuando tú sabes con quién cuentas, cuando hay que hacer un cambio, y es con el que te apoyas. Y también sabes, uy, Dios, no me des esta indicación porque no me van a dejar. Es ridículo, ¿sí o no? Bueno, pues hay que arrepentirse si es que eso está ahí. Hay que entender la figura del cuerpo de Cristo. Y esto dicho, este pasaje que acabo de leer se traduce de una forma distinta y lo hemos expuesto como somos representantes y no sustitutos. ¿Amén? ¿Está bien? Porque eso es ser miembro de un cuerpo. Si hay resistencia a los cambios, pues hay que cambiar. Si aspira a ser un cristiano íntegro, esto no puede estar presente en nuestra vida. Amén. Es bueno caminar en armonía. Es bueno recibir las órdenes desde el cuerpo y en el orden del cuerpo. No como dedos. El dedo sí salía corriendo por todos lados. No había cerebro, porque además no tenía cerebro. Cuando alguien no tiene cerebro es un problema. Y luego cuando el que no tiene cerebro tiene iniciativas. Bueno, el que tenga oídos. Ok. El éxito está en ser una pieza armoniosa en el cuerpo de Cristo. Esto se llama integridad. ¿Amén? Bueno, muy bien. Siguiente punto. La promesa de Jesús. ¿A qué me refiero con la promesa de Jesús? Los detalles. Vamos a hablar de detalles. Mateo 28. Mateo 28. Hay quien toma este pasaje en una forma chapucera. Van por encima y burdamente. Y solamente se fijan, cuando lo leen, solamente se fijan en la parte de y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y se quedan con que esa es la gran comisión. Pero la gran comisión no es eso, solamente. La gran comisión empieza desde el versículo 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué tiene que ver con...? O sea, ¿para qué dijo eso el Señor? ¿Para qué dijo toda potestad me es dada en el cielo y la tierra y luego suelta el tema de ganar discípulos? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo lo interpretas cuando lees esto? Es que a veces los detalles no se pone atención, ¿verdad? Es lo primero. Y luego, el remate es, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Haciendo qué? A ver, les voy a dar como yo lo veo. Yo veo este detalle. Y lo tengo presente. Ojo. Y creo que está bien interpretado lo que les voy a decir. Cuando dice el Señor que toda autoridad me es dada en la tierra, por supuesto que está hablando de que Él es el Señor, pero no lo dice por eso, porque eso ya está. De hecho, viene de una reprensión de antes, diciendo, son unos incrédulos muchachos, sí soy yo quien dije que era. No está repitiendo, según mi opinión, una reprensión. Lo que está diciendo es
que va a estar con nosotros y que tiene el poder para sustentar este mandamiento. Porque ¿cuál es el mayor de los vértigos que enfrenta alguien que va a ser discípulo? Dice, es que si se equivocan conmigo, es que un error del que me discipula no me va a afectar a mí, sino a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Es que si se le cruzaron los cables a mi discipulador. Porque además, la gran comisión no solamente tiene que ver con limpiar la portería, tiene que ver con enviar a las personas a todas las naciones. Y un cambio de nación tiene que ver con dejar tu casa, llevarte a tu familia e ir no sé a dónde. Eso abarca la gran comisión. Yo creo que este es un mensaje para nosotros, para decirnos, no te preocupes, se van a equivocar contigo, pero yo no me equivoco en mi encargo, porque toda potestad me ha sido dada, y si meten la pata contigo, haciendo esto, en forma íntegra, haciendo esto, yo voy a cubrirte de los errores que cometan. Tú obedece. Señor, y si se equivocan, tú obedece, cuentas conmigo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Mientras seas discípulo y los hagas, yo voy a estar contigo. Y si me hieren, yo te consuelo, yo te sano. Y si no hay dinero, yo te proveo. Y si la pasa mal mi familia, yo te cubro. Yo hace poco le estaba contando, yo tuve una pequeña crisis, claro, tengo una hija, apenas, y ahora entiendo así como que luchas con muchos temores. Y no les voy a hacer el cuento largo, pero de una forma sobrenatural, un ángel, el Señor puso un ángel y me dijo una palabra clara. En una forma física me mostró el Señor que hay un ángel en la habitación de mi hija. Me dijo, tranquilo, yo estoy con ella, tú tranquilo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y yo estoy con ustedes. Ustedes obedezcan. Entonces, cuando yo entiendo este detalle, ya no estoy tan a la defensiva. Ya me doy cuenta que es la oportunidad de conocer al Señor en medio de los errores, porque al Señor se le conoce muy bien. Mira, ¿cómo llegamos? Que llegamos hechos polvo. Al Señor se le conoce en los desiertos de una forma distinta que cuando la cosa va bien. Los grandes testimonios, incluso en el mundo, las películas biográficas que más llaman la atención, ¿cuáles son? Pues cuando alguien se sobrepuso a la adversidad, cuando le pasó a alguien algo tremendo y salió adelante, ¿sí o no? Nos encanta eso. Yo les puedo decir que desde que aposté por Jesucristo, ¿han cometido errores conmigo? Por supuesto que han cometido errores conmigo. Pero yo he cometido errores. Uy. Y es una gran responsabilidad ser discípulo. Es la vida de una persona. Un mal consejo puede hacer mucho daño. Y luego los llamados que hay que hacer cuando ya estamos hablando, ya no estamos de chapuceros, cuando ya no estamos haciendo chapuzas, haciendo discípulos, cuando ya estamos haciendo verdaderamente discípulos, voy a ir de la mano del Espíritu Santo con mucho temor de Dios, pero también con mucha fe y con mucha esperanza. Y yo hoy, entendiendo esto que le estoy diciendo, hoy me he lanzado a hacer llamados mucho más profundos a mis discípulos, que tienen que ver con movimiento de vida. Hace poco, Alexander, te mando un abrazo, querido amigo, él lo sabe. Llegó diciéndome, Sergio, soy discípulo, ya tengo trabajo en otra ciudad con mi esposa. ¿Me estás avisando como amigo o estamos hablando de discipulado? Renunció a su sueño. Ya tenía armado todo, trabajo, casa, todo, y renunció. O sea, claro que. Un día les voy a mandar su testimonio.
El Señor ha hecho unos milagros asombrosos. Yo no sé si me equivoqué en lo que le dije, pero lo que sí sé es que el Señor me apoyó, porque yo tenía claro esto. Y el Señor me apoyó. Y digo, uy, Señor, tú lo amas porque amo a mi amigo. Y tengo cuidado, soy pastor. Yo quiero cuidar a las personas. Pero quiero hacerlo con fe. Y la fe también hay que poner en los detalles. Si hay integridad en mi corazón y entiendo esto, el tipo de desafío, el tipo de formación respecto a mis discípulos va a ser muy distinto. Y yo voy a tener una calidad de discípulo. Yo voy a ser para mi discipulado un discípulo de una calidad totalmente distinta. No voy a ser un chapucero. Mi discipulado va a ser fino. Y la formación que ofrezca va a ser fina. Amén. ¿Está bien? El Señor tiene toda potestad, Él no está lejos, Él no llega tarde, Él está cerca, interviene inmediatamente. Es más, no solamente cuando hay peligro, quiere decir que está, o sea, no es como, vayan por Él a sus ángeles a ver si llegan a tiempo. No, Él sabe desde antes lo que va a ocurrir. Él está muy cerca. Y lo que permite, lo permitió por nuestra formación. Y las broncas, problemas que podamos tener, no se le resbalaron al Señor, no tiene fugas. Él está con nosotros. Yo insisto, en los momentos que hoy conozco al Señor en una forma mucho más profunda de lo que lo he conocido nunca. Y ha sido en los desiertos. Y ha sido tal lo que he visto de Dios en medio de mis desiertos que no tendría miedo de repetir los desiertos. Hoy acabo de comprar una casa hace 6 meses, una casa que está bastante bien. Ahí cuando lleguen los recibo, tengo bastante espacio. Estoy estrenando camioneta, tengo un negocio que está prosperando. Si el Señor mañana me dice, deja todo y sígueme, lo haría encantado la vida porque ya lo conozco. Encantado de la vida. Si el Señor esta noche me dice, cierra tu negocio, lo cierro mañana. Yo sé cómo opera el Señor con esto. Esto yo lo he visto de cerca. Toda la autoridad, toda potestad es de Él y me ama. He visto su poder brutal, impresionante. Y desgraciadamente también me he perdido cosas por negligencia, de las cuales me arrepiento. Por eso si mañana me da una instrucción del Señor, la sigo sin chistar. Y suelen darme instrucciones a través de mi pastor, por la fe. Amén. Porque me gustaría tener frutos como los de mi pastor. Y si quiero tener los frutos que tiene mi pastor, pues tengo que imitar su fe, ¿verdad? Amén. ¿Cómo andan los frutos? ¿Te parecen a ti que te discipulan? ¿Tus frutos son similares a la persona que te discipula? Porque dice, el Señor nos las pone sencillas, esto es parte de su misericordia. Dice que nosotros tenemos que parecernos más a Cristo, ¿sí o no? ¿Qué tal está ese nivel? Parecernos más a Cristo, pero Él nos pone un punto intermedio, bueno, intermedio por decirlo de alguna manera. Nos pone una meta mucho más fácil de alcanzar. ¿Cuál es? Respecto al camino de parecernos a Cristo. ¿Cuál es la meta? Dice, solamente concéntrense en parecerse a su maestro. Ni siquiera lo tienen que superar. Hombre, a ver, alcanzar la estatura de Luis en toda su experiencia y en todo lo que ha hecho, pues no es poca cosa. Pero no es igual a Jesús todavía, ¿no? Entonces eso me trae esperanza y digo, bueno, me falta mucho, pero bueno, la meta es más alcanzable, ¿verdad? ¿Amén? Bueno, es bueno, muy bueno ser parte del cuerpo de Cristo. Ok, muy bien. Los detalles. Capacitación. Ok.
Formar discípulos capaces. ¿Qué significa capacitar? Hacer a alguien apto, habilitarlo. Discipular no es dar información solamente. No es dar cursos, porque es tentador. Yo tengo que capacitar a mis discípulos. Claro que no hay discipulado si no hay información, si no hay instrucción. Pero si yo me limito a la instrucción, no estoy haciendo discípulo. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender y para corregir y educar en una vida de rectitud. Para que el hombre de Dios esté, ¿qué? Capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Toda clase de bien. Toda clase de bien. A ver, si yo nunca he conducido un coche, bueno, por ejemplo, vamos a hablar de una moto. Yo he conducido motos de velocidades muy poco. ¿Cómo crees que lo hago? ¿Con mucha habilidad o torpemente? Ok, por hacer torpemente eso, ¿quiere decir que soy tonto? Si yo tomo una tabla en Wyoming, en nuestra iglesia de Wyoming, ahí hay se ríe Viri porque ha visto los videos. Ahí hay, ¿cómo se llama? Puertos de esquí. Entonces nos fuimos y nos pusimos unas tablas de snowboard. Me rompí el coxis, literalmente, el primer día. Literalmente me rompí el coxis. Estaba en una pista de niños, veía pasar a los niños de 3 años, zoom, y tú tenías que ver los vídeos que no les voy a enseñar nunca. Si quieres, o a lo mejor sí, para explicar lo que es torpeza. La falta de práctica lleva a la torpeza, ¿sí o no? Dice esta escritura, dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Por qué esto pasa con las personas? A ver. Dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé, no sabe cómo hacerlo correcto. Y esa es la clave, no sabe cómo hacerlo correcto. ¿Tú sabes que hacerlo correcto hay que aprenderlo? Porque de nuevo, un príncipe del reino de Dios, ¿cómo se conduce? Como su padre, como el rey. Pero nosotros llevamos en el reino de las tinieblas mucho. Entonces no sabemos hacer lo bueno. Tenemos que aprender a hacerlo. Y hacerlo bueno tiene que ver con resolver. ¿Cómo andan como discípulos o cómo andan tus discípulos? ¿Son hábiles para resolver problemáticas? ¿Saben resolver problemas? Porque la falta de práctica y de poner por obra la palabra lleva a la torpeza. La torpeza no es porque seamos tontos, la torpeza es porque no se practica. ¿Qué calidad tienen tus discípulos? Mira, dice también, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si solamente estoy dándole conocimiento a una persona, puro conocimiento, puro y duro conocimiento, y no están poniendo en práctica ese conocimiento, la Biblia dice que esa persona se va a volver soberbia. Y tiene sentido, porque alguien que todo el tiempo se está comparando con los demás porque sabe más que esas personas, esto vuelve a las personas soberbias. Este es el típico caso de un fósil. ¿Se acuerdan los que vieron la predicación de ayer? Un fósil es
este estudiante que pasa muchos años en el mismo curso y siempre suspende y va creciendo en estatura, más no en conocimiento. Bueno, no, sí en conocimiento sí, pero no en la aplicación del mismo. Porque si nosotros confundimos discipulado con a simplemente dar instrucción, la calidad de nuestros discípulos, no pretendo ser ofensivo, sino por eso di una explicación que es torpe, y que pero vamos a tener discípulos torpes y soberbios. Ahí está sustentado con la palabra. Si yo no me involucro en la formación, si yo no le pongo el ejemplo, si yo no me pongo con las personas y paso tiempo, pero paso tiempo no para darles información, paso tiempo para que me vean haciendo las cosas, en donde yo me desafío a mejorar y pongo a la gente a verme y les enseño. Si yo el conocimiento que estoy ofreciendo no les enseño a aplicarlo, la calidad de mis discípulos van a ser esa, van a ser torpes y van a terminar siendo soberbios. Y lo único que va a pasar es que vas a ver una persona muy frustrada murmurando a la gente que le sirve. Es que son súper torpes, tío. Y se vuelve, o sea, y ahí olvídate lo que entra, ¿no? De las relaciones empieza a haber ausencia de amor, empieza a haber juicio, empieza a haber escarnio, empieza a distorsionarse. Si de pronto tienes a tu alrededor gente torpe y soberbia, a lo mejor eres el generador de lo mismo. Porque el Señor Jesús está ahí para apoyarnos en hacer discípulos. Él va a intervenir con todos los recursos del Todopoderoso para que hagamos bien discípulos. Pero discípulos de calidad, no chapuza. Discípulos íntegros. Y tiene que ver con la capacitación. ¿Vale? Si hay dudas, lee el Evangelio. Mira Jesús cómo pasaba tiempo con los discípulos. Y si dices, bueno, es que eso está así, recuerda a Luis. Los que hemos pasado tiempo con Luis se ha involucrado haciendo esto. Con Avellán se fueron ahí en un viaje de 2 meses, ¿verdad? Hace años que marcó su vida ahí por Estados Unidos. Yo el último año que viví como soltero lo pasé en su casa. Y ya, pues, Miguel Ángel, bueno, los que somos discípulos de Luis hemos visto cómo lo hace. Y el fruto está ahí. Yo creo que Luis tiene buena calidad de discípulos. Pues aquí están estos señores, ¿verdad? Pero el desafío es qué tanto nosotros tenemos discípulos de calidad. Y eso tiene que ver con entender estas 3 cosas. ¿Amén? Información sin capacitación produce torpeza y soberbia. El envío de los discípulos. Mira, la información es como la escuela de manejo. A mí me tocó hacer la escuela de manejo aquí, de conducir, la autoescuela. Ya es que en 12 años se olvidan las palabras. Ahora tengo que hablar como caribeño. Uno se va integrando a las zonas. Yo hice la autoescuela, que yo tengo mi carnet de aquí. ¿Quién ha sufrido el examen teórico del cruel, tramposo, capcioso de ese examen? O sea, la mayoría. O sea, se sufre. ¿Sí o no? Tú imagínate que el examen fuera teórico y ya. Habrían problemas viales más seguido de lo que hay. ¿Sí o no? O sea, tú no puedes tener una persona siempre dándole teoría y nunca subirlo a un coche, a un auto. La hora de la verdad llega cuando te subes y empiezas a conducir. Ahí es
Porque en el momento que tomas por primera vez el coche y empiezas a meter las marchas y el de atrás empieza a recordarte y a hacer ver tu torpeza y te empieza a ver esa tensión, entonces te das cuenta que de pronto todo el conocimiento se esfuma. Y entonces empieza ese conocimiento que yo enseño ampliamente, porque si me pongo a discutir de cómo se debe conducir, mira, vamos, doy cátedras. Pero a la hora de que tomo el coche, a la hora de que el de atrás empieza, y cuando llego al semáforo y en pendiente, y volteo que el vehículo de atrás está a 2 metros y acercándose, entonces ahí es cuando los latidos del corazón empiezan a decirme que la teoría no es suficiente. ¿Sí o no? ¿Jesús qué hizo? Jesús habló con sus discípulos, los formó, ¿sí o no? Les explicaba, se sentaba a la mesa y todo. Pero llegó un día y dice, miren, a ver, le llamó a los 12. Les tengo un encargo. No se vale ir a casa por maletas. No. ¿Traen dinero? Dénselo a Judas. ¿Ya? Ok. Tiren. Vayan a los pueblos aledaños donde les reciban, quédense. Lo que les ofrezcan de comer, coman. Y hablen de lo que les he estado hablando. Echen fuera demonios, prediquen el evangelio y ahí me cuentan cómo les va. Y así los mandó. ¿Sí o no? Primero mandó a los 12 y luego mandó a 70. ¿Sí? ¿Qué decían los discípulos cuando volvían? Porque claro, la calidad del discípulo es cuando ahí se ve. Porque estaban ahí con Jesús, pero cuando ya los mandaron solitos y sin nada, ¿qué tal? ¿Cómo regresaron los discípulos? Llegaron flipando. Porque ocurrieron las cosas que el Señor ya les había dado en la teoría, pero ahora se lanzaron al campo. Ahora sí vieron la mano sobrenatural del Señor. Incluso más adelante, o sea, ellos llegaron diciendo, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Y dice, sí, yo veía a Satanás caer, ¿no? Dice, pero no se alegren de esto, sino de que son salvos, de que su nombre está, o sea, de que tienen un futuro y un porvenir en esta vida y en la siguiente. Esto solo es una probadita. ¡Wow! Y luego más adelante, la noche en que va a ser el Señor llevado a la cruz, esa noche les dice, fíjense, dice, ¿les faltó algo cuando los mandé? ¿Y qué dicen los discípulos? Nada. O sea, ya tenían un conocimiento práctico de quién les estaba hablando. Nuestros discípulos necesitan experimentar al Señor en los desiertos. No te angusties cuando veas un discípulo que está pasando un desierto. No es Dios que se olvidó de él. Está tratando su corazón. Está formándolo. En ese momento a esos discípulos les dijo, sin dinero y sin ropa y sin cambios y sin nada. Pero a veces el Señor quita eso. De repente a alguien le empieza a ir mal, pierde el trabajo, pierde esto, pierde el otro. Venga, tira y sírveme. Y nosotros como personas que formamos, tenemos que leer lo que el Señor está haciendo. Tenemos que estar en una comunión con el Espíritu Santo para saber lo que está ocurriendo. Esto forma realmente un discípulo íntegro. Pero yo no puedo hacer este ejercicio con mis discípulos si yo mismo no he pasado por ese camino. Si cuando he recibido los llamados de Dios me le pongo raro. Si cuando me manda a darle mi dinero a Judas, lo busco de noche y le digo, venga para acá porque se me va a antojar un refresquito en el camino. El tipo de discípulo y la integridad en tu discipulado va a determinar la calidad de discípulos que vas a tener. ¿Quieres buenos discípulos? Céntrate en tu propio discipulado. Amén.
capacitación, lanzarnos al ruedo con el toro, tirarnos al agua sin saber nadar y aprender a hacerlo. Y hay etapas en la vida. También el Señor mismo dijo, ¿se acuerdan cómo los mandé? Ok, ahora vayan con más cosas. Ya conocen. O sea, el propósito era que supieran que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y que voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras estén haciendo discípulos. Yo hoy en día, hoy doy testimonio como aquellos discípulos de que al Señor se le conoce en los desiertos de una forma especial. Como el pueblo de Israel veía la columna de humo y la columna de fuego. Vieron cómo se abrió el mar, vieron cosas tremendas y estaban en el desierto, vieron el maná, pero era una dependencia de Dios. Y hoy sigue ocurriendo todo esto. Sigue siendo nuestro Señor así. Por eso, si queremos brillar en una generación incrédula y perversa, tenemos que entender estos puntos. Y un discípulo tiene que ir de menos a más. Pero hay que arrepentirnos de las chapuzas, ¿no? Hay que poner atención en los detalles. Atención en los detalles. Y un discípulo fiel a lo mejor empieza porque le encargamos que limpie un suelo. Pero posteriormente quizás los mandamos a otra nación lejana a predicar el evangelio. Porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho es puesto. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Se entiende? Discípulos de calidad. ¿Pueden pasar? ¿Me apoyan con música? Por Vivimos, queridos amigos, querida familia muy amada, vivimos en un tiempo bastante oscuro. No vamos a decir que son los peores tiempos que está viviendo la humanidad, pero sí los peores que por lo menos nos ha tocado a nosotros. Hay una oscuridad tremenda, una carencia moral terrible. Hoy no solamente se le llama bueno a lo malo, hoy se defiende que lo malo es bueno y además se impone. Pero cuando la oscuridad es mayor, cuando la noche es más profunda, una luz, por pequeña que sea, se nota muchísimo más. Tenemos un Señor que sí se quiere hacer ver con claridad en medio de tanta oscuridad. Sí quiere hacerse notar. Yo oraba y decía, Señor, amo tanto esta iglesia, amo tanto este país, y veo cómo están moralmente sumergidos en una carencia espiritual terrible. Sentía mucha tristeza por las personas. Y yo decía, no, los hijos de mis amigos, ¿no? Empecé otra vez con el punto de mi hija. Pero el Señor me decía esto, yo soy, toda potestad me ha sido dada. La persona que esté en donde yo le diga que esté, va a gozar de mi gracia y de mi protección. Tranquilo. Solamente tenemos que brillar. La integridad es un protector. Dice la Escritura con toda claridad, lo dice, que la integridad en sí misma es una protección. Un cristiano íntegro no tiene nada que temer, porque aunque vengan problemas y tormentas terribles, podemos contar con la presencia de nuestro Señor, que es maravilloso. Eso que empezó en la obra de la cruz, que hoy ha hecho posible que tengamos acceso a Él, que nos ha redimido, nos ha comprado y nos ha hecho parte de su familia real, ¿no? Y que por un breve tiempo aquí padeceremos, pero tenemos el privilegio de padecer como padeció Cristo,
y el galardón será grande. Seamos cristianos completos. Revisemos nuestros pasos. Revisemos nuestras reacciones. Revisemos nuestros frutos. Y entendiendo en la cruz, pues Él pagó por nuestros pecados, tomemos nuestra responsabilidad. Si soy una persona que tengo un área llena de soberbia en mi corazón, pues la tengo. Sí, soy malo y es difícil manejar eso, pero ya no lo debo, ya lo pago Cristo en la cruz. Lo puedo tomar y responsabilizarme. Me conviene. Yo cuando veo a alguien que empieza la soberbia en una charla a estar presente y que quiere, la soberbia, una de las cosas que quiere ganar, imponer su voluntad, yo le digo, mira, si en esta charla gana la soberbia, tú pierdes. Y cada vez que gane la soberbia en tu vida, tú más pierdes. Lo mismo es con todos los pecados. Nos duele mucho ver un país sumergido en el pecado. ¿Sí o no? Amamos este país, yo amo profundamente este país. Pero yo no puedo decidir por el país. Pero yo no puedo estar triste porque el país no se arrepiente y yo tengo áreas de pecado bien arraigadas y no tengo una actitud correcta. No puedo hacer eso. Tengo que empezar por mí. La cruz de Cristo hace posible. Él cambia nuestra naturaleza. La cruz de Cristo hace posible una relación de un Dios perfecto con personas pecadoras. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Padre. Qué bueno eres, Señor. Eres asombroso. Tu integridad, Señor, es total y es absoluta. Y nosotros, como hijos tuyos, queremos imitarla, Señor. Queremos brillar, Señor, en una generación en medio de tiempos difíciles y oscuros, pero que nuestro brillo solamente haga que te veas tú, para que el mundo vea que tú existes, que eres real, que no eres solamente, Padre, un Dios lejano que ve desde lo lejos nuestros problemas como un espectador más. Tú gobiernas, tú controlas, tú eres el Señor. Yo quiero hoy orar, Señor, por nuestra iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque este mundo, nuestras ciudades, nuestras familias necesitan que seamos mejores discípulos. Padre, y lo que impide que seamos mejores discípulos se llama pecado. Yo te invito a que hagas una reflexión respecto a la última vez o al último año, cuando vino una instrucción de quien te discipula. ¿Se la pusiste fácil o difícil? Y si se la pusiste difícil, reflexiona, sé humilde y que caiga esa área de pecado. Yo quiero hacer una invitación para que, como discípulos, hoy podamos poner nuestras áreas difíciles delante de Dios para arrepentirnos y que nos ayude. Y dando testimonio a Dios y poniéndonos frente a quien nos discipula, a quien en el cuerpo de Cristo cuida de nosotros, y decirle: no voy a darte más problemas, voy a tener la función que me corresponde. Yo me arrepiento. Y si es temor, es increíble, lo que sea. ¿Quién quiere ser un discípulo íntegro y reconoce que tiene áreas de pecado? Te animo a que te pongas de pie para hacer una confesión clara delante de Dios, decirle al Señor: Padre, estas son las áreas que tengo, y que después, a ver, no te precipites, te tienes que acercar con quien te discipule y decir: dime qué tengo que cambiar, y cambiarlo. Este es el pacto.
Por eso no te precipites. El pacto es con Dios, y con Dios vamos a ir con quien nos discipula y le vamos a decir: ¿qué ves en mí? Porque quiero cambiarlo. Porque no todo lo vemos nosotros. Amén. ¿Está bien? Vamos a orar, pero primero vamos a buscar de Dios con este canto. Busca de Dios ahí. También el Espíritu Santo también es el que trae convicción a nuestros corazones de pecado. Yo estoy aquí, Señor, de pie públicamente diciéndote: Señor, yo reconozco que tengo áreas de pecado y quiero trabajar en ellas y quiero ponerme, Señor, claramente. Tengo actitudes pecaminosas. Puedo reconocer que no facilito por momentos el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Yo me arrepiento. Confieso, Señor, que esto es por pecado y quiero poner nombre a mis pecados. Esto es tuyo. Soberbia, temor, lujuria, incredulidad. Ponle nombre ahí, pídele perdón a Dios. Señor, mi problema está en esto. Señor, perdóname. Dile: Señor, perdóname. Límpiame, Señor. Dame libertad. Y hoy me comprometo a ir con mi maestro y decirle: aquí estoy. Ayúdame a ser íntegro. Señálame lo que tú quieras, que voy a comprometerme a cambiar. Díselo hacia el Señor. Señor, escucha a cada uno de nosotros, Señor. Yo también estoy aquí. Ayúdanos, Padre. Porque hoy estamos hablando, hay personas que tienen poco tiempo, pero estamos hablando de discípulos de años, Señor. Necesitamos tu ayuda, queremos ser mejores todavía. En las circunstancias de hoy que vive el mundo necesitan personas a la altura, discípulos íntegros, que brillen, Señor, porque te permiten brillar a ti. No queremos estorbarte, al contrario, queremos ser instrumentos en tus manos. Gracias por la visión, Señor, que le has dado a Luis. Porque Luis, Señor, es tu mensajero y ninguno de nosotros es mayor que el mensajero. Nosotros tenemos un compromiso claro, simple y sencillamente, de replicar con fidelidad esta visión. Dile a Luis lo que quieras, Señor, y nosotros estaremos ahí para apoyar los cambios que tú, Señor, nos indiques. Vamos a facilitar el movimiento del cuerpo para que camine en armonía, Señor. Nos comprometemos a enfrentar, Señor, nuestros temores, nuestro orgullo o todo lo que nos pueda estorbar. Aquí estamos, Padre. España te necesita, Señor. Málaga te necesita. Granada te necesita. Motril, Valencia, Alicante. Padre, este país te necesita. México, el mundo te necesita. Pero hoy, Señor, estamos aquí. Quiero orar, Señor. Quiero orar, Señor. Quisiera pedirle a David, a Coque y a Miguel Ángel. Quiero orar, Señor. Pasen aquí. Quiero orar por mis amigos que hoy, Señor, están al frente de las iglesias que celebran, Señor, este aniversario, Señor. Queremos ponerlos en tus manos. Quisiera pedirle al resto de los pastores que oremos por ellos. Padre, hoy es una etapa nueva. Quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, por David, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces, por lo que has hecho, Señor. Claramente David se ha esforzado, lo has levantado. Padre, ayúdale, Señor. Llévalo a más. Muéstrale las áreas que necesita cambiar, Señor, para ir al siguiente nivel, Señor. Ayúdale en su salud, Señor. Ayúdale. Padre, te pido por Coque. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdalo, Señor. La obra en Granada. Gracias, Dios. Dale fuerza, sabiduría. Padre, abre sus ojos, Señor, para que pueda ver lo que tú ves, Señor.
Gracias por Miguel Ángel, Señor. Ayúdalo, Señor. Llévalo a más. Protégelo, Señor. Ayúdale, Padre. Y te ruego, Padre bendito, te rogamos por sus familias, por sus hijos. Te rogamos por sus hijos, por sus familias, protégeles, guárdales, Señor. Gracias te damos, Señor, porque son hombres que han entregado su vida a tu servicio, Señor. Son personas que amamos y son personas que sabemos que nos aman. Hoy clamamos a ti, Señor. Reprendemos todo lo que el enemigo esté planeando o esté haciendo hoy, Señor. Repréndelo y derríbalo. Derriba al enemigo, Señor. Guarda a sus esposas, Señor. Protege a sus hijos, Señor. Sabemos que nuestros hijos tienen que pasar procesos en donde, por supuesto, que tienen que pasar por el mundo y conocerte a ti. Pero te rogamos, Dios, que dice tu palabra, Señor, que el Evangelio claramente dice que volverá el corazón de los hijos a los padres. Trae esto, Señor. Déjanos verte, Padre. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos. Ayúdalos. Aquí está la iglesia, aquí están las ovejas, Señor, que han sido puestas bajo su cuidado, Señor. Ellos, Señor, dan testimonio de que tú estás con ellos. Gracias, Padre. Gracias por este aniversario, porque has estado con nosotros. Yo mismo me siento parte, tú sabes, de esta iglesia. Padre bendito, que lo que aquí vivimos, Señor, no se quede aquí. Por favor, Padre, trae una convicción a nuestros corazones. Yo mismo quiero salir diferente, pero en acciones, en una percepción más clara de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, nos encomendamos a ti, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por su servicio, pastores.